El 14 de agosto de 2018, el conductor de camión Luigi Fiorio iba de regreso a casa después de su turno en el trabajo. El hombre de 37 años esperaba con ansias regresar con su esposa y sus 4 hijos después de un día repartiendo víveres en varios lugares de la ciudad italiana de Génova. Pero primero tenía que dejar su vehículo en el depósito. Una fuerte tormenta azotaba el parabrisas de su camión de reparto mientras entraba al puente Morandi, reduciendo la visibilidad y ocultando el extremo lejano del puente tras un velo gris. Luigi entrecerró los ojos mirando la carretera que tenía delante y al acercarse al tramo central del puente vio algo imposible. La carretera estaba desapareciendo frente a él, desmoronándose y cayendo directamente hacia abajo, llevándose decenas de autos con ella. Luigi pisó los frenos de su vehículo, deteniéndolo con un chirrido a solo metros del vacío. Salió bajo la lluvia torrencial y luego se dio la vuelta y echó a correr. Acababa de presenciar y sobrevivir el colapso de un puente que llevaba décadas gestándose. Como muchos países en Europa, Italia sufrió enormemente durante la Segunda Guerra Mundial. Para cuando terminó el conflicto, enormes extensiones del país estaban en ruinas. Una gran parte de la población había muerto y el país debía enormes sumas en reparaciones a los países contra los que había luchado durante la guerra. Estaba, a fin de cuentas, en una situación económica desesperada. Pero esto no duró mucho. A medida que el mundo comenzó a reconstruirse, Italia experimentó un cambio que fue nada menos que milagroso. De hecho, las décadas de 1950 y 1960 serían conocidas más tarde como la época del milagro económico italiano. Una época durante la cual el país experimentó un enorme crecimiento económico, un gran desarrollo industrial y una serie de cambios positivos enormes en los niveles de vida y la cultura. En parte, esto se debió a una afluencia de fondos provenientes de Estados Unidos como parte del Plan Marshall, un programa desarrollado por el entonces secretario de Estado George C. Marshall, para acelerar la recuperación de una Europa devastada. Italia se benefició enormemente de esto ya que era vista como un aliado importante para Estados Unidos. Situada entre Europa mediterránea y Europa occidental, y en estrecha proximidad a países aliados con la Unión Soviética, Italia era vista como una pieza clave vital en Europa, y Estados Unidos estaba dispuesto a gastar generosamente para tener a Italia de su lado. Como resultado, Italia pudo reconstruir y desarrollar sus industrias hasta el punto de que, incluso cuando terminó el apoyo estadounidense, estaba en una posición fuerte para comerciar y crecer. Y vaya que creció, volviéndose más rica y más importante en el escenario global con cada año que pasaba. Como parte de este auge milagroso, se llevaron a cabo cientos de proyectos de ingeniería en un periodo de tiempo muy corto. En un país que apenas había tenido rascacielos antes, se construyeron docenas de nuevos proyectos imponentes en el transcurso de unos pocos años, muchos de ellos utilizando concreto barato y fácilmente disponible. El puente Morandi en Génova fue uno de esos proyectos. Recibió su nombre por su diseñador, el ingeniero Riccardo Morandi, un hombre que tenía una reputación establecida desde hace mucho tiempo por su experiencia en el trabajo con concreto pretensado. El concreto pretensado, similar al concreto reforzado, es concreto que contiene elementos metálicos de refuerzo. Sin embargo, en el concreto pretensado, estos elementos se estiran antes de que el concreto se vierta alrededor de ellos y luego se sueltan una vez que se seca. Esto crea una tensión dentro del concreto que lo hace mucho más resistente. Riccardo Morandi ya había construido varios puentes alrededor del mundo usando concreto pretensado. El puente Morandi, que lleva su nombre, seguiría un diseño similar al de algunos de sus otros proyectos. Tenía 1.182 metros o 3.878 pies de largo y soportaba 4 carriles de tráfico a una altura de 45 metros o 148 pies. La plataforma estaba sostenida por 10 pilares de concreto, 7 de los cuales brindaban soporte desde abajo, y 3 de los cuales se elevaban por encima del puente y también utilizaban cables para sostener la calzada. Estos cables estaban recubiertos de concreto pretensado, en una medida que Morandi inicialmente creyó que les ayudaría a resistir la corrosión con el paso de los años. El puente, que pasaba sobre zonas residenciales e industriales, una vía férrea y el río Polsevera, permitía a los viajeros evitar rápidamente el congestionado centro de Génova. Al abrirse en 1967, fue instantáneamente popular y solo se volvió más aún con los años, alcanzando un máximo de casi 25 millones de cruces de vehículos por año. Se convirtió en parte de la red de autopistas de Italia
y en un elemento distintivo del horizonte de la ciudad, y los habitantes locales a veces lo llamaban el Puente de Brooklyn, debido a su parecido con esa estructura icónica. El 14 de agosto de 2018, una fuerte tormenta barrió la zona. La lluvia azotó la ciudad de Génova, con visibilidad reducida y ráfagas de viento que dificultaban la conducción para quienes se atrevían a cruzar el puente Morandi. Sin embargo, muchas personas lo hicieron. Era el día antes del feriado anual de Ferragosto, un día que muchos italianos celebran yendo de viaje a la playa. El puente Morandi era una ruta clave utilizada por miles de personas que iban o venían de la costa. A las 11:36 de la mañana, una gran sección del puente a ambos lados del pilar de soporte número 9 cedió sin previo aviso. Partes de la plataforma del puente cayeron directamente hacia abajo, arrastrando más tramo de la carretera con ellas. El pilar de soporte y los tirantes de concreto también se desmoronaron, colapsando sobre los escombros que había debajo. Entre esos escombros había decenas de autos, camiones y motocicletas, y la misma cantidad de personas. Algunos conductores que cruzaban el puente en el momento del colapso tuvieron suerte. El conductor de camión Luigi Fiorio vio cómo la carretera desaparecía frente a él y pisó los frenos, deteniendo su vehículo a solo unos pasos de la zona del colapso. Él y decenas de otros conductores abandonaron sus vehículos y corrieron aterrorizados bajo la lluvia torrencial de regreso por donde habían venido. Sin embargo, la mayoría de los conductores que estaban en la zona del colapso no tuvieron tiempo de reaccionar. Alrededor de 30 autos y 3 vehículos de carga pesada cayeron al suelo, cayendo sobre una masa de escombros de concreto. El tramo colapsado cayó sobre el lecho mayormente seco del río Polsevera, así como sobre vías de tren, almacenes desocupados y una planta de reciclaje. 3 trabajadores estaban esperando en una camioneta en la planta de reciclaje y murieron instantáneamente por el concreto que cayó. Para muchos de los involucrados en el accidente, la muerte fue instantánea. Pocos sobrevivieron. Un hombre soportó la caída desde el tablero del puente hasta el suelo dentro de su auto, saliendo entre los escombros con nada más que cortes y moretones. Al menos 4 sobrevivientes fueron extraídos de los escombros con la ayuda de perros rastreadores y equipo de búsqueda y rescate. Sin embargo, la mayoría no sobrevivió a la caída. En total, 43 personas murieron en el desastre. Las víctimas provenían de diversos orígenes: parejas, familias, trabajadores y turistas. Muchos estaban comenzando o regresando de unas vacaciones cuando el colapso terminó con sus vidas. Tras el colapso se inició una investigación para determinar la causa exacta. El colapso del puente fue un terrible shock para la mayoría de los italianos, pero también hubo un pequeño número de personas que, conociendo la historia del Ponte Morandi, no se sorprendieron. Desde su construcción, el puente había necesitado mantenimiento continuo. Los errores de cálculo cometidos durante su diseño y construcción provocaron que la plataforma del puente se deformara con el paso de los años, lo que hizo necesario realizar trabajos de reparación. Los errores cometidos durante la construcción también provocaron el agrietamiento prematuro de algunos elementos de concreto, grietas que permitieron la entrada de agua y el inicio del lento proceso de corrosión de los refuerzos metálicos vitales que le daban resistencia al concreto. Los ingenieros se sorprendieron por la rapidez con la que los cables y soportes dentro del puente comenzaron a corroerse. Riccardo Morandi, el diseñador original, publicó un informe en 1979 recomendando trabajos de reparación extensiva. Un cambio drástico respecto a su posición original de que los cables de concreto pretensado necesitarían menos mantenimiento que otros diseños de puentes. En 1993, después de la muerte de Morandi, un experto en diseño de puentes recomendó que se añadieran cables de acero adicionales, además de los tirantes de concreto pretensado encerrados, para reforzar el puente y agregar un elemento muy necesario de redundancia al diseño. Su idea fue rechazada, en parte porque arruinaría la apariencia estética del puente. En su lugar, se realizaron trabajos de refuerzo durante los años 90. Aunque esto ayudó a fortalecer el puente, no resolvió por completo el problema de la corrosión continua. En el caso de uno de los pilones, ya en los años 90 se estimaba que 1/3 de los cables que sostenían el puente se habían corroído. Esta estimación fue difícil de obtener ya que los cables estaban encerrados en concreto, lo que no dejaba un método sencillo para su examen rutinario. Ya en 2009, estudios realizados por Autostrade per l'Italia
La empresa privada responsable de la gestión del puente indicaron que demoler y reemplazar el puente sería, a largo plazo, más económico que realizar las reparaciones continuas que necesitaría en las próximas décadas. Sin embargo, no se tomó esta medida drástica. En cambio, en 2018, Autostrade per l'Italia anunció que se invertirían otros 20 millones de euros en reparar y reforzar el puente. Comenzaron a recibir ofertas para llevar a cabo este trabajo. A medida que se acercaba agosto, se notó una grieta en la calzada del puente, pero no se tomó ninguna medida. Antes de las obras de mejora, se instalaron barreras de concreto tipo jersey a lo largo del puente, lo que aumentó la carga sobre la calzada. Durante casi toda la vida útil del puente, hubo una necesidad casi constante de reparaciones, una necesidad que superaba la de muchos otros puentes similares. Los errores de cálculo cometidos cuando se construyó el puente lo dejaron susceptible a la corrosión, y los trabajos de reparación no lograban mantenerse al ritmo del deterioro del puente. En última instancia, las reparaciones no se realizaron con la suficiente rapidez y se rechazaron intervenciones realmente significativas por temor a que arruinaran un símbolo muy querido de la ciudad. Después de décadas de una corrosión lenta y progresiva, el puente cedió el 14 de agosto de 2018. 59 personas, incluido el director general de la empresa que administraba el puente, finalmente enfrentaron cargos penales. Los procedimientos legales a fecha de 2024 siguen en curso. Los restos del puente Morandi finalmente fueron demolidos en una explosión controlada y un nuevo puente, el puente San Jorge de Génova, fue colocado y se inauguró en 2020. Un nuevo puente era una solución que se había solicitado durante décadas antes del colapso del ponte Morandi, pero que por una u otra razón, ya sea por la estética o para evitar interrupciones, se había pospuesto una y otra vez. Ahora finalmente el trabajo estaba hecho, pero 43 personas pagaron el precio más alto posible por la demora en este reemplazo necesario.